es un repaso, pero al mismo tiempo es una nueva sesión de lo que hemos estado viendo, hablando durante todo ese seminario. Para entender las bases, pues necesitamos entender diferentes momentos o diferentes fuentes, que son las que abrevan para lo que hoy llamamos la teoría queer. De primer momento tenemos la fuente número uno, que es la pandemia del VIH. Recordemos, aproximadamente en finales de los años 70, principios de los años 80, empieza a aparecer esta nueva enfermedad, en ese momento se le llamó una nueva enfermedad en la cual pues debilitaba el sistema inmunológico. Aparentemente solamente estaba afectando a personas homosexuales, a hombres homosexuales. Por eso en algún momento se le llegó a llamar, se le llegó a considerar el cáncer rosa, el cáncer que solamente afectaba a ciertas personas. Y estas personas que estaban afectadas con el VIH, pues tenían una cierta condición que pues no se lo explicaban las personas médicas que estaban atendiéndoles en ese momento. Entonces, por eso es que también pues se le agrega mucho estigma y mucha desinformación, sobre todo porque pues no tenían conocimiento de dónde venía, de qué es lo que había pasado, cómo afectaba este virus al cuerpo y sobre todo tampoco se tenía mucha certeza acerca del método de contagio, de transmisión, sería lo más propio de esa enfermedad. Entonces, por eso se tenía pues grandes rechazos a personas que padecían VIH, a personas que viven con VIH. Por ejemplo, ahí tenemos un caso muy paradigmático de finales de los años 80, principios de los 90, de una persona bastante joven que necesitaba, un joven adolescente, que necesitaba transfusiones de sangre y que en una de esas transfusiones pues se infectó de VIH, se contagió y esta persona pues empezó a seguir desarrollando VIH. Su presencia o esa notoriedad que tomó a partir del VIH, no solamente por el hecho de haber sido una persona que vivía con esta infección, sino también por el hecho de que empezó a decir, no estigmatizo ni siquiera estoy criminalizando a las personas que viven con VIH, mejor ayudémosle a que tengan estas personas una vida digna o una vida lo más plena posible. Y sobre todo atacar al verdadero enemigo, que el enemigo no son las personas, sino el enemigo es el VIH. Esas son una de los grandes momentos en los cuales, a partir de los cuales empezó a generarse esta teoría de la llamada eh, teoría queer, sobre todo a raíz de la irrupción o de la aparición de dos grandes asociaciones. Primeramente, el ACT UP y Queer Nation. Quiero centrarme un poquito primero en Queer Nation. El Queer Nation se manifiesta como una asociación de personas que no estaban conformes con esta cuestión de la binariedad del hombre-mujer y además están manifestándose en contra del trato que están recibiendo las personas con VIH, que es justamente de donde nace ACT UP. ACT UP es una fundación que nace primero de la la Asociación de Hombres en Crisis, pero para no meterme tanto en problema con el inglés, fundada por un gran activista que también lo vamos a ver y vamos a criticar el día de hoy de su vida, que es Larry Kramer. Esta asociación va a derivar en ACT UP y sobre todo en las formas de manifestación que emprendió ACT UP para actuar en contra de la estigmatización y en contra de los prejuicios que conllevaba el vivir con VIH. De hecho, aquí es donde nos detenemos a hablar de uno de los grandes activistas, en ojos de muchas personas, el activista del siglo XX, que es Larry Kramer. La vida de Larry Kramer, pues, es una persona acomodada judía de Nueva York, que durante los primeros años de los 70 y los años 80 pues ya era un poco conocido sobre todo por su libro Faggots o Maricones, como fue la traducción que recibió al español, en el cual hablaba de esta vida de las personas homosexuales desde la perspectiva no de esta rosa idílica de hay dos personas que se están encontrando y nada por el estilo, sino desde una perspectiva más vívida de hablar, por ejemplo, de promiscuidad sexual, hablar de formas de entenderse, de relacionarse entre personas homosexuales, inclusive formas de llevarse,
formas de desprenderse de esa concepción rosa romántica de las personas homosexuales. Sucede con Larry Kramer que llega hasta los años 70, 80, que empieza a tener este gran momento, este gran no, comienza a tomar conciencia de que de las muertes por VIH. Es cuando funda la Asociación de Hombres en Crisis, la funda, posteriormente pues tiene un cierto desquebrajamiento con esta asociación, sale de ella y funda Acto, con este gran lema que es silencio igual a muerte, sobre todo por el callar. Algo que acusó mucho la reclama durante esos años es al gobierno de Ronald Reagan por el silencio o por la gran desatención que tuvo en favor de las personas con VIH, que no tuvo una atención, que no tuvo una forma de decidir en contra del VIH, de desestigmatizar el uso del condón, de hablar del uso del condón y de ir más allá de lo que solamente se estaba haciendo. Es más, ni siquiera tenía un acceso a las medicinas. Gran parte del activismo de Larry Kramer se puede entender a la luz de un sistema de salud, un sistema sanitario que proporciona las medicinas y que proporciona un tratamiento más digno a partir de precisamente lo que él había estado promoviendo, lo que había estado moviendo durante esos años de la pandemia. De hecho, él mismo se entera en el año 88 que es una persona con VIH y comienza, y después de prácticamente llegar varias veces a la fase de SIDA durante los años 80 y 90, llega a reponerse de esta fase, llega a sobrevivir la fase. El 25 de mayo del año pasado, cuando fallece la Kramer. Es más recordado de una de sus grandes obras como dramaturgo, que es Un corazón normal, que fue llevada al teatro con gran éxito en Broadway. También aquí en México se hizo dos representaciones de Un corazón normal, una en los años 80 y 90 que tuvo gran éxito, y la de más contemporánea con Horacio Villalobos al frente. Y en esta pues se habla precisamente del proceso de fundación de Hombres en Crisis, en el cual habla, a resumidas cuentas, un poco de lo que menciona en esta obra, es el hecho de que necesitas reconocerse, de que necesitas entenderte y saber, y mirarte al espejo, de saber cuál es la persona con la que estás hablando, del proceso de salir del closet, de liberarte, para poder liberar a los demás y para poder saber hacia dónde vas a llevar tu vida. Es un poco de lo que trata de narrar Larry Kramer con Un corazón normal, y sobre todo pues empezar a hablar de los primeros años de la lucha contra el VIH en Estados Unidos. De hecho, Larry Kramer fue nominado al Emmy por la adaptación que hizo de Un corazón normal para la película de televisión protagonizada por Mark Ruffalo, que también no te debe tener como unos 3, 4 años más o menos, que se realizó, que también es un gran punto como para poder revisar qué es lo que sucede con el corazón normal y lo que está proponiendo la Kramer. Sobre todo, algo que se menciona, que se estereotipa mucho de la Kramer, es el hecho de que era una persona enojada. Algo de lo que va a caracterizar sobre todo a estos dos grupos, a ACT UP y a Queer Nation, es el hecho de la manifiesta de la rabia contenida, o de la rabia más bien no contenida, sino causada a través de los manifiestos o a través de las acciones que emprendían, de las manifestaciones que estaban realizando en contra de lo que creían o de lo que consideraban sus intereses. En algún momento a Larry Kramer le llegan a preguntar, le llegan a decir que es el hombre más enojado del mundo. Y dice, sí, soy el hombre activista que más enojado del mundo y lo voy a seguir siendo hasta que esto no funcione. Es decir, posicionándose a partir de lo que está ocurriendo por la pandemia del VIH. Entonces, estos grandes momentos de enojo y estas grandes necesidades de liberar y de expresar toda la rabia que sentían en ese momento, pues van a generar grandes
grandes postulados como lo que sucede con el manifiesto de Queer Nation. El manifiesto de Queer Nation, que por cierto ya también se los hice llegar, el cual pues les puse a leer Odio a los heteros, que más que esa posición de matemos heteros o esa posición que puede sonar muy dura y contra ellos o solamente no, sino es una posición más de encontrarse o de sensibilizar a las personas heterosexuales que a las personas no heterosexuales nos cruzan, nos atraviesan otras ideas y otras vidas y otros momentos. Y que esas diferentes situaciones que nos cruzan a nosotros no son las que viven ellos. Y que esas son las situaciones que a nosotros nos ponen en riesgo. Por eso es que este manifiesto suena muy fuerte, suena muy contundente, sí suena muy duro, porque efectivamente a nadie le gusta decir, a nadie le gusta escuchar el hecho de que uno está discriminando o que está haciendo menos a las otras personas. No nos gusta escucharlo, pero es algo que se tiene que decir, que a lo mejor y si no se podría decir de esta forma, yo creo que no hubiera alcanzado a llegar a tener el impacto que ha tenido en el transcurso desde los años 90, todo eso lo estamos hablando desde los 80s y 90s, hasta nuestros días. Aquí me gustaría leer ese pedacito del manifiesto Queer Nation, el de odio a los heteros. Odio tener que convencer a los heteros que los gays y las lesbianas vivimos en una zona de guerra, que estamos rodeados de bombarderos que solo nosotros parecemos oír, que nuestros cuerpos y almas se amontonan asesinados por el miedo, apaleados o violados, muertos por el dolor y la enfermedad, vaciados de nuestra propia personalidad. Enójate porque el precio de la visibilidad es una constante amenaza de violencia, violencia homófoba a la que contribuyen prácticamente todos los estamentos de esta sociedad. Es decir, como también si la actuación de muchas personas heterosexuales nos está manteniendo en esta situación de vivir a salto de mata, de vivir con miedo y de salir a la calle para no morir violados o apaleados, como sigue sucediendo hasta nuestros días, por ejemplo, con los asesinatos de las personas trans, con las golpizas que pues, suceden en contra de las personas homosexuales, o cuando manifestamos una inconformidad, como sigue sucediendo hasta nuestros días. Que no solamente es estas acciones, sino también la inacción, la que nos está dejando, lo que nos está excluyendo de la misma sociedad y de estas mismas necesidades que tenemos como personas LGBT y que las personas heterosexuales pues no han visto o que no han vivido porque no se han encontrado en esta situación de estar al margen de la sociedad. La fuente número dos de Mercury, pues es la parte de los feminismos. Primeramente, pues tenemos que hablar de esta segunda ola del feminismo. Recordemos que la primera ola es la enfocada en la cuestión electoral, las sufragistas, hasta esta segunda ola del feminismo con Simone de Beauvoir, que crea una frase pues muy paradigmática, que es la de no se nace mujer, se llega a ser. Ningún destino biológico, psíquico, económico define la imagen que tuviste en el seno de la sociedad de la hembra humana. El conjunto de la civilización elabora ese producto intermedio entre el macho y el casado que suele calificar de feminismo. Es decir, hasta que la sociedad no valida a las personas, a las personas calificadas de femeninos, es entonces que se puede hablar de una mujer. Es decir, el hecho de haber nacido con vulva no te da esa garantía, no te da ese privilegio, como en el caso de los hombres, el que sí te puedas determinar, el que sí te puedas asumir como mujer, que tiene que llegar a esa sociedad a decirte, a darte esa varita y esa condecoración de sí, si llegar a ser mujer. ¿Cómo? A través, por ejemplo, de elementos tan sutiles y que se han normalizado tanto de nuestra sociedad, que pues están presentes de alguna manera pues, más cotidiana. Por ejemplo, sucede con los 15 años, sucede con la validación de, ay, es que ya es mujer o porque ya tiene hijos, o que necesitan tener a una... Ahora ya no sucede tanto, pero antes sucedía con la cuestión de los maridos, de es la señora T. Sánchez, es la señora T. Que esa necesidad de mostrar, de seguir mostrando el D, es parte de la configuración, parte
del permiso que otorga la sociedad como para saber si esto puede ser calificada de mujer o no, o que está rompiendo ahí. Aquí, por ejemplo, me gustaría hacer como una distinción muy grande. Lo que sucede en México es que actualmente ya casi nos ocupa el término la señora de Sánchez, por poner un ejemplo, sino en comparación con lo que está sucediendo con Estados Unidos, que las mujeres se están reapropiando de los apellidos de los maridos. Diferencia cultural, quizá, pero tendríamos que verificar, tendríamos que hacer ahí un análisis del por qué está sucediendo así en Estados Unidos y por qué en México no está sucediendo así. A ello también tenemos que hablar de otra mujer lesbofeminista muy importante que es Monique Wittig, con el pensamiento heterosexual. Las mujeres, aunque extremadamente visibles como seres sexuales, permanecen invisibles como seres sociales. Este es un gran momento como para empezar a definir, como para empezar a marcar hacia dónde va esta cuestión de la teoría. El hecho de que sí, las mujeres son solamente vistas como estos objetos sexuales, como esa mujer que está acompañando la trayectoria del hombre, pero que no se está apropiando, reapropiando o viviendo la propia identidad que tiene que tener o tolerar una permisividad de la sociedad para poder configurarse como mujer o para llegar a tener estas características que le dotan del femenino. Es precisamente lo que habla Monique Wittig en esa cuestión del pensamiento heterosexual, que además pues habla también de esa configuración de lo que se le llama la matriz heterosexual, que lo vamos a platicar un poquito más adelante. Aquí es otro gran momento que también es necesario mencionarlo como una de las grandes fuentes de la teoría queer, que es la escritura de Kosofsky-Sedgwick. Kosofsky-Sedgwick habla en su libro Epistemología del armario, invita a repensar a autores tradicionalmente europeos, pero sobre todo muy tradicionalmente asociados con la heterosexualidad, a repensar, pero repensar desde esta perspectiva un tanto, pues un tanto de mirada morbosa, pero un tanto también de mirada no heterosexual, de mirada disidente, para poder entender de qué es lo que están realmente queriendo decir o cuáles son todos los datos encerrados que hay detrás de lo que nos están queriendo mencionar con lo que están diciendo o con lo que están mencionando estas personas en sus libros. Sobre todo a repensar y revisitar a estos clásicos europeos, pero con esta mirada ya más no heterocentrada, sino mucho más disidente. Ahora, en la parte número 3 de los fuentes que integran la teoría queer, necesitamos hablar de la crisis del movimiento homosexual. Como se acuerdan que lo habíamos platicado ya también en algunas sesiones anteriores, si se dan cuenta, esta es como en esta sesión estamos haciendo como una reconfiguración, pero al mismo tiempo una recapitulación de todo lo que hemos visto durante las diferentes 8 sesiones ya. Existió una gran crisis en el movimiento homosexual, sobre todo a la luz de lo que sucedió con los Axis, perdón, el primer matrimonio homosexual en 1989 en Europa. La cuestión que estaba como muy en boga era la cuestión de ¿realmente necesitamos casarnos? Realmente lo más que estamos esperando como personas de la diversidad sexual es a replicar una institución que canónicamente nos ha discriminado, canónicamente nos ha dejado fuera porque no estamos encajando con la concepción de lo que se tenía o se entendía como familia. A eso es lo que estamos aspirando. Entonces esto provoca todo un cisma, una ruptura entre el movimiento homosexual, entre si realmente estamos apoyando a las personas que se quieren casar, que es algo muy válido, o dónde se encuentran nuestros otros intereses. Si solamente nuestro interés está enfocado en la parte del matrimonio, o estamos expandiéndonos hacia otros lados. Pongo aquí de ejemplo y que es algo que es una pregunta no resuelta y que es algo que constantemente se está cuestionando la cuestión de los activismos, un poco como lo que sucedió en la sesión pasada, le preguntábamos de ¿realmente son necesarios los activismos? Y que yo les mencionaba, a lo mejor no son necesarios los activismos, sino el posicionarnos políticamente.
para saber exactamente qué queremos y hacia dónde vamos. Sin embargo, sí son necesarias las figuras representativas para poder tener no un punto de comparación, porque los contextos son totalmente distintos, los contextos de análisis de vida son totalmente distintos, pero sí para que exista un alguien con quien yo me pueda identificar. No compararme, pero sí identificarme. Identificarme de, puedo ser como, o quiero llegar a, o quiero mejorar lo que hace tal persona. Pero sí es necesario, pero no estar en decir, yo quiero ser como, o esta persona ya hizo esto y yo no he hecho esto. No está como en esa constante comparación, porque si no es entonces cuando vienen los choques mentales y cuando vienen los principales problemas de cada uno, de cada una persona de las activistas, donde dicen, es que realmente no he hecho nada, o es que realmente no he estado impactando a donde quería llegar, que se vuelve todavía pues mucho más complicado. Entonces no estamos comparando, sino estamos más en este proceso de identificarme y de encontrar el proceso o hacia dónde quiero ir y hacia dónde quiero ir. Hablando de esto, pues también surge esta crisis del movimiento homosexual, viene mucho con la cuestión de la separación sistemática entre las personas que se pueden asumir como queer, como estas personas que no encajan, como una forma de visibilizar las otras opciones y otras oportunidades de ser, de vivir, de expresarse, sobre todo de expresarse en cuanto a cuestión política y a cuestión social y de expresión de género, que no van a encajar con lo que tradicionalmente se había estado hablando, con lo que tradicionalmente se espera. Y hacen una gran distinción. Una cosa es una persona gay, como lo habíamos visto, como lo habíamos platicado con la cuestión de la gaysexualización, de estas entendidas las personas gays como estas personas blancas que tienen el privilegio del pase, que pueden pasar como heterosexuales, que tienen un cuerpo como normado, que responde a las percepción social de cómo debe ser un cuerpo, que digamos, que tiene como todas esas características que se le atañen y que tiene, por ejemplo, también un cierto poder económico y que hace una distinción de la cuestión, por ejemplo, de las personas homosexuales, en las cuales pues, ya una persona homosexual no va a responder, por ejemplo, esas mismas necesidades, que no forzosamente tiene que ser una persona blanca, aunque, por ejemplo, la imagen que pongo ahí es muy paradigmática porque no es una persona blanca, pero sufre un proceso de blanqueamiento durante la toma de la foto, que no es una persona blanca, que no es una persona que su cuerpo responda las identificaciones o la percepción que se tiene de cómo debe ser un cuerpo masculino, que ni siquiera es una persona que puede cumplir con este estereotipo del passing, de pasar como masculino, que encontrar, pues, y que sobre todo tampoco tiene como esta parte del poder adquisitivo que también se va a diferenciar totalmente de lo queer. Lo queer ya está mencionado como una parte, como esta ruptura total con la identificación, con la preparación de estos ciertos cánones masculinos, masculinos y femeninos, sino tomar su propio camino y de encontrarse como una posición primeramente política en la cual se va a identificar con esta cuestión de la separación, de no responder a un rol de género ni responder a roles de otro género, sino crear y de la forma que te autopercibes, comenzar a posicionarte ante la sociedad, ante esta nueva forma de vivir y de interpretarte. Sobre todo viene mucho con la cuestión de interpretación, de no responder con las cuestiones de los cánones ni de los roles estereotípicos que se le han implantado a las personas. Es de más autopercepción y crear tu propia identificación en esa parte de la separación de lo que hay en el sexual y la política. En la parte número 4 y la cuarta fuente de esa teoría queer, es necesario pues hablar del gran analista del poder que es Michel Foucault. Foucault fue un filósofo francés homosexual
que hacía este análisis del poder. El análisis de principalmente qué es el poder, a dónde va y en qué momento y cómo está operando el poder. Sobre todo, la cuestión muy importante que podemos aquí analizar de Michel Foucault es que Foucault entiende y analiza y cuestiona el poder a partir de su propia experiencia con con el movimiento BDSM, con los líderes que habíamos platicado en la sesión número 2, no, sesión número 3, perdón, en la cual pues entendía la libertad de qué tanto quiero ceder el poder, qué tanto se vuelve, qué tanto se vuelve excitante el tener el poder y el control sobre las relaciones sexuales. Aquí me gustaría, por ejemplo, también un poco mencionar a jalar de la otra fuente, de la fuente de los feminismos, a Monique Wittig, que también hace como como este paralelismo de qué es lo que está sucediendo con el poder, qué tanto el poder percibe al sexo. Si es primeramente el poder el que percibe el sexo o es el sexo el que percibe el poder. Lo que dicen o lo que menciona Wittig es que es el sexo el que percibe o el que interpreta o el que configura el poder. Aquí viene, por ejemplo, una frase que escuché en la serie de televisión Mad Men, que decía, no, perdón, en House of Cards, que decía, todo es acerca del sexo, excepto el sexo esa es el poder. Y que va un poco con estos sentidos de lo que estaba mencionando tanto Wittig como Michel Foucault para la configuración del poder. Y sobre todo de quién está ostentando el poder. ¿A quién le hemos sentido el poder de gobernar sobre nuestras vidas? Y lo que configura Foucault también es algo que después se va a estar como cuestionando mucho, sobre todo a la luz de nuevas corrientes filosóficas, por ejemplo, hablar de la gran de Valencia, hablar de H&M, que es la necropolítica. Lo que hace Foucault, primeramente, es hablar de la biopolítica, de cómo el poder, cómo esta configuración del Estado al cual tú le cediste el poder va a configurar tu vida para que construya o para que responda a las necesidades que el Estado tiene de ti. Ahora lo que ya configura, lo que ya habla HMB, sobre todo a partir del año 2010 más o menos, con esta configuración de la necropolítica, es hasta dónde llega el poder sobre tu cuerpo, que hasta tu cuerpo, que hasta el poder decide tu muerte y decide qué va a pasar con tu cuerpo después de la muerte. Y es un poco lo que retoma y que lo que exagera un tanto esa equivalencia, o lo que, no es que lo exagere, sino que lo lleva al contexto, lo aterriza a un contexto mucho, muy cercano, y que también lo lleva a un contexto que es un poquito más digerible y entendible para poder magnificarlo y para poder entender hacia dónde va esa cuestión de la necropolítica con su libro Capitalismo Gore. Este texto, sin duda, lo recomiendo muchísimo, donde analiza Sayek la cuestión del poder, del destino de tu muerte, del destino de tu cuerpo, sobre todo entendiéndolo por el hecho de que es una mujer que vive en la frontera, que vive en Tijuana, una de las fronteras más fuertes y mucho más violentas del mundo, y que era donde se constataban grandes casos de la desaparición que no está tan lejos de las muertas de Juárez, y que también se impregna un poco de esta idea en el libro del capitalismo War. Ahora, para poder entender más o menos cómo es que funciona esa cuestión del biopoder, necesitamos entender que el biopoder es la manipulación, la subyugación y el sometimiento que se tiene del poder hacia todos nosotros. ¿Cómo nos liberamos de este biopoder? En el desarrollo libre del cuerpo, nuestra propia identidad, y sobre todo unirnos a otras personas que podrían entender este cambio. Entre esos, pues existen, para que el biopoder ocurra, se necesita crear unas ficciones políticas o partir de presupuestos donde el poder o la cuestión política va a entender que va a funcionar todo. Es decir, va a entender a los hombres con una masculinidad, a mujeres con una feminidad, no importando solamente partiendo de esta idea del sexo asignado al nacer,
en el cual personas habiendo nacido con una vulva, pues son asignadas hacia las mujeres, y personas nacidas con pene son asignadas hacia el hombre, independientemente de cómo se autoperciban o de la forma de vivir, cómo decían vivir estas personas. Y sobre todo, otra de las grandes discusiones políticas es que todo es heterosexual y que esa heterosexualidad pues se replica y se implica con todos, en que todos los ramos de la sociedad. Por ejemplo, siempre se asume una heterosexualidad antes de asumir una homosexualidad, que es otra de las grandes discusiones políticas, que la heterosexualidad se opone a la homosexualidad. Sin embargo, no siempre es así, sino van en un mismo pueden ir hasta en el mismo sentido o en el mismo camino. Por lo tanto, pues a mí lo que se propone para la liberación de estas ficciones políticas es no formas de opresión, liberar las formas de opresión, que estas sean sin violencia. Aquí pues ya tendríamos que analizar la cuestión de la violencia, sobre todo interpretada desde lo que dice Hannah Arendt, hasta dónde y cómo llega la violencia a implicar en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, y en tanto también de la cuestión de la dignidad humana, que también ya lo hemos medio platicado, sobre todo a la luz de los derechos humanos. Y también la cuestión de la no discriminación, que también implica mucho el hecho de, justamente hoy veía un video de una persona en particular, no grata para mí, pero que decía que ya todo lo tenemos que pensar 10 veces antes de no ofender a alguien. No es que lo tengas que pensar, sino simplemente no tendrías por qué pensarlo si realmente fueras consciente de que existen otras realidades alrededor de ti. Eso es lo primero que tienes que hacer antes de empezar a decir cosas por el estilo, y de empezar a entender que existen otras realidades, ciertas virtudes, ciertas formas de interpretar al mundo, como lo hemos dicho, que es la comunidad LGBTQ+. Que existen mil formas de entendernos y que no existe esta forma solamente estas formas de vernos desde... Y aparte, la persona que lo decía era una persona blanca, con cierto poder adquisitivo y pues en el ojo del huracán, y pues sobre todo con este gran spotlight o este gran reflector de ser una persona pues con una cuestión, de ser una persona primeramente heterosexual, blanca, cisgénero, ni siquiera viviendo en México y pues criticando de la sociedad y de las virtudes y de la generación mexicana. Entonces, ahí ya tendríamos que empezar a platicar desde qué perspectiva y desde qué virtudes, desde qué perspectiva nos estamos colocando para el análisis que estamos llevando a cabo. Por eso, si se recuerdan, algo que hablé y que insistí mucho es la perspectiva de la interseccionalidad, del hecho de ubicarnos si los sistemas de dominación con los sistemas de opresión. A ver, primeramente, si soy una persona hombre, qué sistema de opresión me está minimizando? Y sobre todo entrepusarlos para saber exactamente hacia dónde va o de qué manera puedo actuar, y también enfocarnos en qué población o a qué otra población quiero hablar y cuál es la población, digamos, objetivo, por ejemplo, para plantear las acciones políticas o para plantear programas y proyectos sociales. E inclusive para saber exactamente con quién me voy a identificar y contra qué no voy a estar tan de acuerdo porque su perspectiva está sesgada de acuerdo a mi propia realidad. Aquí ya es necesario empezar a hablar de Judith Butler. A Judith Butler ya la leímos dentro de este seminario, ya tuvimos un análisis de esos cuerpos que importan. Primeramente, pues el análisis del género de disputa, ya hablar de la performatividad de género. En un momento les voy a leer la definición de la performatividad de género y sobre todo hablar de estos cuerpos que importan, estos cuerpos que van a representar la continuación de, de la raza frente a los cuerpos que no importan y que van a terminar como indeterminada de la raza y que generalmente y esa concepción también que siempre me ha resultado como muy choqueante o me ha resultado como no es lo más óptimo de usar la parte, que siempre me ha resultado como conflictiva, porque la cuestión de la raza pues, va más enfocada hacia la cuestión de la piel o hacia la cuestión de la pigmentación de la piel, sino la supervivencia más de, se planteaba así,
pero va relacionado a eso de los cuerpos que importan la supervivencia de la humanidad. Esta cuestión de la humanidad como supervivencia, como la replicación y como la durabilidad de nuestra sociedad, y por eso es que sí importan los cuerpos que son que tienen esta reproducción, esos cuerpos que tienen esos genes, esos buenos genes para que se pueda seguir replicando la humanidad durante el transcurso del tiempo y que asegure su permanencia como ese instinto de supervivencia extrapolado hacia las hijas, hijos e hijas, que es un poco lo que está mencionando tanto Judith Butler. De aquí me quedo con eso de cuerpos que importan, con la constitución del cuerpo o de las corporalidades como la unidad básica que va a entender la teoría queer. Es muy importante porque Judith Butler va a configurar o va a tener esta cuestión va a ser como la piedra base a partir de la cual se va a configurar la teoría queer. Esa parte como piedra base pues necesita sus cimientos en el cuerpo, y en el cuerpo pues va muy relacionada a esa parte de los cuerpos que es importante. Antes de explicar esta parte es necesario pues hablar del heteropatriarcado, es decir, de esta parte de la dominación de qué es el heteropatriarcado, es estas normas o ese encajonamiento del sistema que ha replicado que los hombres heterosexuales sean los que dominen, o sean los que prevalezcan su mandato frente a otras personas, frente a las otras percepciones. Aquí, por ejemplo, pues pongo la imagen de esta persona que está cubriendo a las mujeres, por el hecho de que esta lógica se ha repetido y se ha mantenido durante mucho tiempo. Y aquí es necesario mencionar que no forzosamente tiene que ser un sistema, digamos, tan marcado o tan determinante este, como para que exista, sino también se puede expresar hasta cuestiones tan sutiles, como por ejemplo lo que mencionábamos en algunas también, la cuestión del, a ver, sirve a tu hermano, a ver, plancha a tu hermano, y que sin embargo también se ha mantenido en otras acciones más fuertes. Por ejemplo, las grandes cantidades de feminicidios que suceden a diario en nuestro país, donde esta lógica del patriarcado, del yo me apropio de los cuerpos femeninos, porque así lo requiere el sistema, o así se me ha implantado, o así lo he determinado yo, pues también está cobrando factura en nuestro sistema y ya está cobrando factura en nuestra misma sociedad. Llegando a este punto, pues necesitamos empezar a hablar ya de las bases de la teoría. Primeramente se centra en tres grandes bases y en tres grandes críticas. La primera crítica es la del concepto de categoría. Es acerca de quién y qué establece las bases de la producción científica, así como constantemente está reflexionando en los conceptos y las categorías usadas en la investigación. Es decir, está reflexionando en, a ver, si estamos hablando de qué persona, pero qué es lo que es, quién y qué está hablando de nosotros. Crítica de identidad es cuando se posiciona contra las decisiones esencialistas que dice que estas personas atribuidas son inamovibles y permanentes. Y la crítica de la heteronormatividad, de que solamente su labor no cuestiona el posicionamiento científico a fin de que su labor no solo visibilice la heterosexualidad, sino que complejice ampliando su espectro de acción. Voy a irme cada una de estas críticas para ir poniéndolas o ejemplificándolas. La cuestión de la crítica del concepto de la categoría es, por poner un ejemplo, durante mucho tiempo, de los años 2000 más o menos, cuando se publicó el libro de Annie Prior, del que hablábamos hablado en otras sesiones, el de La Casa de la Mima, muchas personas empezaron a voltear la mirada hacia la comunidad trans, pero eran personas heterosexuales analizando a las personas trans. Entonces, esa crítica teoría decía, ¿por qué estas personas están reflexionando a las propias personas, a las propias,
Las personas trans, ¿desde qué perspectiva lo están haciendo? ¿Lo están haciendo desde esa perspectiva como paralela o algo que no sucede mucho por desgracia en nuestra zona? O algo que se llama la ibris del punto cero. La ibris del punto cero es, te encuentras, digamos, como en esta parte de lo paralelo, de lo flat, de, que está sobre el mismo nivel. Lo que haces con la ibris del punto cero es localizar a un fenómeno y lo que vas a hacer es relevarlo, porque no puedes separarlo de la sociedad. Sobre todo, esta ibris del punto cero implica cuando se hace un análisis social. Lo que sucede es que muchos, y que también es una de las grandes choques que se hace cuando, que se tiene más bien cuando se hace la construcción de una tesis, es que se pretende analizar el fenómeno solamente así encapsulado o solamente el fenómeno sin alguna otra interacción y casi casi en un estado puro de la naturaleza. Y sobre todo desde problemas sociales, no puede ser así, porque el hombre es un ser social. El hombre y la mujer son unas personas sociales y no podemos estar nada más aislados no podemos estar nada más aislados. Necesitamos esta forzosa interacción con otras identidades y con otros grupos y con otras personas. Por lo tanto, pues necesitamos, no podemos solamente aislarnos. Para eso es que se construye la idea del punto cero, como esa relevación, se releva, sin embargo, sigue teniendo sus mismas interacciones con los otros lados y solamente se observa esa parte del fenómeno. Regresando a este punto de la conceptualización, mucho de lo que se hacía o mucho de esa producción de investigación académica estaba muy enfocada con la cuestión de quiénes estaban haciendo la investigación y desde qué perspectiva estaban haciendo la investigación. Si era una perspectiva homogeneizante o era una perspectiva desde el punto cero, y sobre todo lo que sucedió durante este periodo era que era una perspectiva más de inferiorización y de visibilización hacia otros partidas, un tanto con esa perspectiva de segmentación y no tanto como perspectiva de revelación o de conflictualización y de constante socialización con las otras personas. La crisis de la identidad, sobre todo viniendo muy enfocada un poco a lo que hemos hablado de la cuestión de las preferencias o de las orientaciones sexuales, de que antes se llamaban preferencias porque se creía que eran inamovibles, que una persona una vez que se definía como persona homosexual, nunca iba a dejar de ser homosexual en toda su vida y que su orientación sexual iba a solamente a ser persona homosexual y que no iba a ser, por ejemplo, persona bisexual o que no iba a transitar a lo largo de su vida. Y que pues por eso es algo que critica mucho la terapia. Y la heteronormatividad, sobre todo en el hecho de que siempre se ha hablado o siempre se perspectiviza y siempre se tiene la idea de que todas las personas son heterosexuales y no hay personas homosexuales o no hay otra perspectiva y otras formas de ver e interpretar a la sociedad. Un poco como lo que sucedía, lo que poníamos, platicábamos en la sesión pasada acerca de la homonormatividad, del homonacionalismo de Jasbir Puig. Jasbir Puig, la mayor crítica o uno de los más grandes aportes que hace Jasbir Puig a las relaciones internacionales, por ejemplo, es el hecho de que ya por fin existe una teoría no heterosexual, no de hombres, una teoría de personas LGBT, hablando de cómo configuran el mundo y de cómo conceptualizan el mundo y a partir de cómo están viviendo la identificación de sus derechos. Aquí es lo que llamamos la matriz heterosexual, que son otras identidades, son consideradas como incoherentes o discontinuas porque no siguen esta lógica de la matriz heterosexual. ¿Qué es la matriz heterosexual? Es una regulación de cuerpos que nos atrapa en una ontología genérica binaria. Es decir, que hay una triada, la cual está compuesta por el sexo, el género y el deseo sexual. Si tu cuerpo biológico es masculino, tu género es masculino, entonces tu deseo tiene que ser homosexual. Es heterosexual. Si tu cuerpo biológico es femenino, tu género es el femenino y tu deseo es hacer las hombres. Estas tres están alineadas en una sola perspectiva y que no existe, por ejemplo,
que no puede ser, que no puede haber otras concepciones distintas a que está estableciendo esa matriz. Sin embargo, existen otras perspectivas, ciertas formas de interpretación de las matrices, que es lo que va a salir, lo que va a convertir a lo que llamamos la performatividad de género. Aquí sí se los leo, porque es un poquito más complicado para poder desgranarlo. La performatividad es un poder reiterativo del discurso, que a través de la repetición el usuario lo considera como un hecho. Se podría decir entonces que el género es una construcción basada en la repetición de la sociedad. De esta forma, el sexo es construido por razones políticas para controlar los cuerpos de los demás y el género se produce de forma performativa, repetición de actos y gestos, y es impugnado por las prácticas de coherencia de género. Un ejemplo de impugnación es con las identidades trans. Al no haber una coherencia de género y sexo, se le castiga. Un ejemplo evidente de la performatividad del género es el drag o travestismo, en el cual tres dimensiones se encuentran: sexo anatómico, cuerpo, identidad de género y la performance de género. El drag actúa al género, generando la identidad de género que se lee con el cuerpo del drag. La cuestión del sexo anatómico es una forma de control porque desde que nace una persona ya se le está asignando y se le está imponiendo. Y con eso pues ya estamos segmentando en lo que llamamos hombres o lo que llamamos mujeres. Ahora, lo que llamamos género, así como les decía que es una idea y es una construcción social, esta construcción social se basa o está entendida a partir de la repetición de ciertos actos, a partir de las ciertas repeticiones de la forma y del comportamiento que tenemos a personas que entendemos bajo este género. Por ejemplo, las actitudes de el hombre es el que va a trabajar, es el campeón, y las mujeres la mujer es una, son personas débiles, son personas que, las princesas del cuento que hay que rescatar. Esta construcción se repite, o estas ideas se van repitiendo, hasta que se va confirmando una cuestión de identidad o una repetición que ya es muy difícil, que es que ya configurada, en la cual pues ya cuesta un cierto trabajo de poder estarla derrumbando, que es a lo que llamamos esa identidad de género, la forma en la cuestión de la repetición y la cuestión de las vivencias. Ahora, la cuestión de la performance de género es el cómo lo vas a interpretar y el cómo lo vas a expresar. Ya no lo que aprendiste, sino ahora tú cómo lo vas a replicar. Por eso es que ponía de ejemplo la cuestión del DAG. Una cosa es tu cuerpo anatómico. El cuerpo anatómico de las personas DAG generalmente es hablando de Drag Queen, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, que son los participantes del programa de RuPaul Drag Race, son personas con cuerpo anatómico asignado hacia lo masculino, que hacen esa suerte de cruzar hacia o de romper con esa idea de la repetición del género y de performar, de activarse o de manifestarse como algo que sale de lo que había estado establecido. Y que es a través pues, de esos maquillajes, de las pelucas, de esta forma de comportarse y maneras de entenderse y de configurar toda la otra, no, otra forma de ver y de interpretarse ante la sociedad y ante sí mismas. Aquí pues ya vamos a llegar a, entonces, ¿qué es la teoría queer? La teoría queer, como diría Paul Preciado, es una teoría de empoderamiento de los cuerpos subalternos y no el empoderamiento aislacionista. El empoderamiento que nos hace fuertes en nuestras imágenes y en ocuparlos con nuestros cuerpos desviados. En ocupar los espacios con nuestros cuerpos desviados. Es decir, poner el cuerpo, como le dirían algunas otras personas teóricas de la teoría queer, acuerpar. Acuerpar desde esa perspectiva de yo voy a permitir o voy a llenar esos espacios que la sociedad nos ha relegado o que nos ha mantenido, esos espacios en los cuales
sale de lo que llamamos heteronormatividad, de esta cuestión de lo configurado como tradicionalmente entendido como hetero, es decir, me voy a posicionar desde otra perspectiva, desde otra forma de entenderlo. Y sobre todo va muy orientado hacia una cuestión de identidad política, como por ejemplo, pues ya lo manifiesta ahí la imagen, que describe pues estas orientaciones, identidades o expresiones de género que configuran todo lo que está fuera de lo entendido como heteronormatividad, de todas esas concepciones muy disidentes de lo que es decir, dentro de la misma disidencia no heteronormal, dentro de la cuestión LGBTQ+, hasta en esas mismas divergencias también existe otra divergencia que podría hacer llamado de lo que llamamos lo queer, y que es un empoderamiento de estos cuerpos que no quieren responder, que no desean, y que no es su deseo explícito el cumplir con lo que se está esperando o con lo que se está viviendo o esperando de lo que tradicionalmente conocemos como heterosexualidad o por lo que llamamos heteronormatividad. ¿Cómo se ha vivido esto en América Latina? Pues tenemos nuevas configuraciones o nuevas ideas y formas de interpretarlo a través, por ejemplo, de lo que llamamos Latinoamérica Queer. Esa pues ya es un cuerpo normativo, es un cuerpo dogmático y academicista que ha estado empezando a tomar bogas, a tomar auge, sobre todo en Chile, en Argentina, en esos lugares del sur del continente, a partir de los cuales pues ya han estado posicionándose y retomando esos elementos, algunos de estos elementos de la teoría queer. Ahora, es muy importante mencionar algo. La teoría queer es como generalmente todas las teorías, sobre todo en las teorías sociales, tienen un piso, es decir, algunos conceptos clave, y a partir de los cuales se construyen, por ejemplo, los edificios. La cuestión con la teoría queer es que está hecha al revés. Se construyó primero los edificios y no se ha construido un piso. Por lo tanto, no hay un piso parejo para decir, esos son los conceptos clave que entienden a la teoría queer. Existen estas críticas, existen esta configuración o esta idea y esta conceptualización de lo que llamamos cuerpo. Sin embargo, no existe como tal un piso parejo. Por ello no les puedo decir, ¿saben qué? Léanse tal libro de la teoría queer porque ese les va a explicar todo. No, porque aparte también, otra de las cuestiones que sucede con la teoría queer es que va evolucionando y evoluciona a un paso rapidísimo que la misma academia no le ha podido dar alcance a la teoría queer. Como lo que sucedía cuando les explicaba la cuestión de la homofobia, homonegatividad, diversifobia y lo que ahora llamamos la diversionegatividad, que ha evolucionado sobre todo en estos últimos 5 años a un paso agigantado y que literalmente pues, nos deja a las personas académicas pues un tanto rezagadas, que en cuanto ya salió tu publicación, ya se hizo, no sé, ya se publicó tu tesis, pues ya el concepto ya adquirió otros matices totalmente distintos. Por ello es que también desde la cuestión latinoamericana, pues a pesar de que se ha estado trabajando, sí se ha tenido algunas nuevas conceptualizaciones. Por ejemplo, esta cuestión de hablar de la teoría marica, de la reapropiación de lo que llamamos marica, sobre todo porque queer no tiene como tal una traducción al español. Queer viene de torquere, de latín torquere, que es torcido, y al momento, por ejemplo, de pasar en español, al hablar de, por ejemplo, marica está enfocada solamente en hombres y no está enfocada tanto en mujeres. Al hablar de teoría boyera, solamente se habla de mujeres y no se habla de hombres. Entonces, como, no hay como esa conceptualización. Aparte, hay algo muy importante también, que es lo queer pretende, pues, a través de esa molestia, a través de ese de no dejar indiferente a las personas, pretende generar ese cambio o esa ruptura en las ideas y que más bien esa erupción en las ideas y esa erupción de percepción ideológica para que puedas repensar la forma en la que estás viviendo o la que estás viviendo tu personalidad de género, tu género o tus identidades. Por eso es que, por ejemplo, pues existen esas repreparaciones de personas asumidas como mujeres
con vello facial, con vello en las axilas y de colorado, y que va teniendo pues otras características y otros matices. También va muy enfocado inclusive hasta la forma de la escritura. Por ello hay quienes ocupan por ejemplo, la escritura correcta en inglés, que es queer, con Q. Hay quienes ocupan queer con C o con Q, para, perdón, con Q o con K, para, perdón, con C o con K, para referirse a esa teoría, sobre todo para generar pues esta irrupción y no mantener indiferentes a las personas que están rodeadas a la teoría y que también nos da otra perspectiva totalmente distinta, así como ya hablábamos de lo gay, de lo homosexual, de lo queer y de lo mal, de lo queer. Ahora pues necesitamos hablar y posicionarnos desde la cuestión de lo mágica, entendido como mágica ya como esa construcción o como esta identificación y apropiación de la identidad de pueblo originario que no va a responder las necesidades de o las implicaciones de personas homosexuales, que va a tener esa propia apropiación, valga la redundancia, y que va a configurar esta nueva identidad a partir de la cual pues, va a construir su propia visión y que no es lo mismo la visión que se tiene, por ejemplo, de lo queer en Estados Unidos, en Chicago, en Florida, que son lugares que tienen una suerte y una tanta de privilegio, a como lo va a vivir, por ejemplo, las personas maricas en Bolivia, que, por ejemplo, para empezar, no tienen ni acceso al mar y que es otra configuración totalmente distinta. Dentro de estas cuestiones de la teoría queer, pues hay tres grandes críticas hacia la teoría queer. La primera me quiero concentrar en la cuestión de los TERF, el feminismo transexcluyente, que habla de la cuestión de la crítica, sobre todo por el hecho de que tanto lo queer está normalizando a las personas trans, que aquí pues tenemos que pensar en exactamente quiénes son las mujeres trans como para determinar quién es lo masculino, quién es lo masculino, o qué, perdón, qué es lo femenino, qué no es lo femenino, sobre todo a la luz de que pues como decía Simone de Beauvoir, es la sociedad la que te permite llegar a ser mujer y no naces siendo mujer. Entonces, tendremos que repensarlo y tendremos que platicar exactamente pues esta cuestión de las personas trans excluyentes, este feminismo trans excluyente. La otra crítica que se tiene de la teoría queer es la parte de la normatividad, así como ya en cierto momento fue muy disruptiva y fue muy transgresora, en cierto momento pues ya llegó a esa normalización. Entonces, ¿qué tanto se vuelve normativo? ¿Qué tanto no se deja fuera a a las homonormatividades de su centro de atención como fuente de generación de conocimiento y de fuente de generación pues sí, de conocimiento en favor de la comunidad LGBTQ+. Y la más grande de las críticas que tiene la teoría queer, el academicismo. ¿Qué tan válido es el hecho de que a las personas LGBT que siempre hemos estado en el margen, que siempre hemos estado excluidas, ahora se nos copia a través de un academicismo, ahora se nos empieza a falar a través de ese análisis de lo queer, pero pues el queer también no ha llegado, no ha sido tan provechoso, no ha sido primeramente no ha sido tan asimilado de una forma, pues digamos, tan amable o no ha sido eh, tan bien aceptado, sobre todo, por ejemplo, aquí, perdón por lo que voy a decir, pero nuestra máxima casa de estudios, que no lo ha aceptado tanto, que no ha tenido como tanta influencia dentro del análisis sobre la generación de ciencia y de la generación de conocimiento. Pueden checar, por ejemplo, cuántas tesis hay publicadas en cuanto a teoría queer, son muy pocas, y que también habla un poco del desconocimiento que se tiene de esa, pues, esa cierta visión que se tiene de la teoría queer como una teoría pues un tanto molesta o disruptiva, que era lo que mencionaba hace un momento. También viene mucho a colación en la cuestión del academicismo, el hecho
de que así como pues, sí se ha tenido esta homologación de la academia y cuestiones relacionadas con, también el hecho de que la academia no ha sabido ponerse, no ha sabido actualizarse, no ha sabido llegar hasta la nueva configuración de lo que llamamos hoy teoría queer. Porque pues la teoría queer, así como lo hemos visto, como ha avanzado a pasos agigantados. Por eso es que sí tenemos los edificios, como les mencionaba en el ejemplo de hace un momento, sí tenemos los edificios, pero no tenemos la base sólida. Y que también eso, pues, desde la perspectiva académica, pues también genera este ruido, genera esta idea de, pues sí, pero entonces, ¿cómo lo voy a analizar? O desde qué perspectiva me voy a colocar para poder analizar esto con una perspectiva queer, con una teoría queer. Es decir, desde qué lugar me voy a poner los lentes para saber si sí leo bien o no a la sociedad o al fenómeno que estoy analizando. Esta cuestión de el academicismo es algo que ha pegado mucho en la teoría queer, que ha generado con mucho ruido, sobre todo por el hecho de que no hemos tenido una teoría queer lo suficientemente, digamos, estable, lo suficientemente fuerte, que perspectivice y que, digamos, aglutine lo queer en Latinoamérica. Para ello, pues han existido ya las nuevas proposiciones, como la teoría marica, un poco de lo que hablaba Norman en esta conversatorio que tuvimos en el Festival Pride, y que pues va teniendo esta idea de hacia dónde va la teoría queer, de la cuestión académica, qué es lo que vamos a estar analizando, qué es lo que vamos a estar viendo, y si realmente la academia se puede poner, digamos, a tope o se puede poner al nivel de lo que la teoría queer está necesitando y de cómo está evolucionando, para que ahora sí podamos, digamos, llegar a tener un piso parejo. Eso, como tal, el día de hoy es nuestra sesión de la teoría queer. No sé si existan alguna duda, algún comentario. No me quedaba muy claro esto de la teoría queer todavía, había muchas dudas, ¿no? Una de las más grandes era sobre todo la diferenciación o la diferencia de queer con escrito en inglés, que lo mencionabas ya hasta el final casi, y lo queer pensado como desde más un polo más latinoamericano, que es escrito con C o con K. Sí tenía como que estas dudas, ¿no? Ahora, por ejemplo, que estoy tratando como de enfocar un poquito más mi tesis, pues creo que me va a ayudar mucho para ver, ¿no? Qué tanto o se puede relacionar, digamos, desde la comunidad purépecha, lo queer, con las realidades, que estamos viviendo, por ejemplo, acá, ¿no? Hay algunas cosas que me gustaría como que compartir o con lo que me quedo, ¿no? Los procesos del sur a través de todo este recorrido que hicimos en las sesiones, este, creo que sí se nos ha olvidado un poco, o bueno, no se nos ha olvidado, más bien no se ha dado la oportunidad o, o no hemos volteado, yo vuelvo con lo mismo, ¿no? A voltear un poquito más al sur. ¿Cuáles son los personajes y las formas de vida alternativas que pueden aportarnos a todo este trabajo de, ya sea de investigación, ya sea de labor social, de activismo, como lo queramos llamar, pero empezar a voltear, ¿no? Acá existe una, una persona, bueno, existió una persona acá en una comunidad purépecha, es en la comunidad de Ocumicho, y esta comunidad se dedica a la elaboración de artesanías, hacen diablos de barro, y entonces hay una diversidad de figuras en torno al infierno y al diablo, divinas, seguramente los han visto, no sé, pero son muchas concepciones, ¿no? Entonces hay un documental de un francés, no lo tengo ahorita, pero igual te puedo pasar el link después, donde narra la historia de Marcelino, parece que se llama, ¿no? Y es una persona, pues no puedo decir que es una persona trans, porque creo que está todavía lejos del concepto que tenemos como trans. Tampoco puedo decir que es una persona no binaria, no puedo decir que es marica, no puedo decir que es gay. Entonces está como que esta identidad de Marcelino, y Marcelino es una persona
pues que no encajaba en lo binario, ¿no? No era ni hombre ni mujer, pero tampoco tenía una identidad nombrada, incluso ni en purépecha, o a lo mejor en purépecha pudo llegarla a tener, pero no, no sé, no está tangible, todavía no la conocemos, esa identidad. Y Marcelino tiene una participación bien fuerte en la comunidad, que Marcelino tuvo como esta visión con el demonio o con el diablo, lo vio al diablo y a partir de esta visión, de este trance que tuvo, empezó a hacer estas figuras de barro. ¿Y cómo se instituye a través de esta forma, o de, pues sí, de Marcelino, empieza a crear el barro, las figuras de barro y ahora es el oficio, ¿no? De la primera economía de la comunidad. Entonces, creo que acá, yo siempre que hablo o que empiezo a indagar un poquito en cuanto a diversidad sexual en los entornos latinoamericanos o en las comunidades indígenas, es imposible no voltear a ver hacia un lugar espiritual, hacia un campo espiritual, que creo que el género en Latinoamérica, yo podría decirlo así, el género pasa o sobrepasa todavía la sexualidad, este, y empieza a llegar a terrenos humanos como la espiritualidad. Y siempre en las comunidades indígenas se relaciona o se ha relacionado disidencia sexual, por decirlo de una forma, con espiritualidad. Entonces, creo que ese es un factor importante que tendríamos que abordar. Y no sé si la teoría queer lo haya abordado, pues la verdad no conozco mucho el trabajo de lo queer. Este, esa es una, ¿no? Creo que llega un punto donde, donde, donde esto que concebimos como queer, usar el cuerpo para una disidencia sexual, para salir de esta binariedad y de estos sistemas, llega un punto cuando hablamos de sociedades completamente ajenas a primer mundo, en este caso, pues de sociedades indígenas o de comunidades indígenas, llega un punto donde lo queer, yo así lo siento, ¿eh? Esto es a lo mejor estoy alucinando, me estoy imaginando cosas donde no, pero yo así lo siento. Llega un punto donde lo queer sigue estando muy cargado al sistema de binariedad, pues, donde sigue estando muy cargado a lo estadounidense, a lo europeo, por más que esté en Latinoamérica. Vamos, ¿no? Existe, por ejemplo, en Argentina me parece que es el tango queer. Existe esto que acaba de salir súper interesante, lo de la guaracha, bog guaracha. Es como esta fusión del bog con la guaracha y todo. Y que son movimientos sociales que no podemos desacreditar tampoco, ¿verdad? Que se tienen que reconocer, pero que sí hay que cuestionar, ¿no? Hasta qué punto sigue estando esta representación de un mundo que a lo mejor no tiene nada que ver con nosotros. Y lo digo porque yo desde la cosmovisión purépecha o he alcanzado a ver que, que estas concepciones de lo masculino y lo femenino, o sea, ni siquiera están peleadas, pues ni siquiera son opuestas. Esta dualidad ni siquiera existe como se está concibiendo en Occidente o en Estados Unidos o, o en otras sociedades, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde lo queer podría o ha concebido esta no dualidad, como el habitar lo femenino y lo masculino de una forma completamente diferente a lo ya establecido, a lo binario, ¿no? Existe aquí en Michoacán, ya para terminar, existen personas ya que tampoco es mi intención criticarlos o desacreditar lo que han hecho, pero que se han posicionado desde la identidad queer o desde este posicionamiento político, ¿no? Queer, y que son personas que visten con la nagua, con el rezo, con las trenzas, como si fuera una wari, ¿no? Wari en purépecha es mujer, o las Marías, como les llaman en otros lugares de manera peyorativa, creo. También acá en Michoacán les llaman guaris de manera peyorativa, a muchas veces todavía, a las mujeres. Entonces, pues específicamente hablando de las arracadas o de los aretes, ¿no?
Cuando se habla o cuando se ha hablado en Michoacán de lo queer purépecha, por decirlo así, se habla como, o vemos a un hombre o a varios hombres o personas queers, portando las arcadas en forma de luna. Entonces, creo que desde ahí se está posicionando o está tomando los aretes como algo completamente femenino y que pues, los aretes son de mujeres. Cuando si nos metemos un poquito más a la concepción de los aretes o de las arracadas en la cultura purépecha, estamos hablando de la luna y de las fases de la luna y que no tiene nada que ver con el hecho de ser mujer o ser hombre y que prehispánicamente o como en un núcleo más duro de la cosmovisión, pues hablamos de portar las fases lunares, ¿no? Que no tiene nada que ver con el hecho de ser hombre o de ser mujer. Entonces creo que hay un límite o hasta dónde está el límite de a lo mejor esta performatividad que se le está dando al cuerpo y que se está mencionando como queer purépecha, sigue estando fundamentada en una forma completamente binaria y occidental de hacer las cosas, ¿no? No sé si soy claro o no soy claro, pero creo que sí tenemos como muchos retos. Yo te puedo decir personalmente que yo muy pocas veces me he llegado a sentir representado por estos, em, pues sí, por estas performatividades y obviamente no se trata de que esas performatividades me representen a mí, sino que se representen a ellos, ¿no? O a ellas. Pero ¿cómo se está haciendo el trabajo quizá colectivo? Esa sería la cuestión, ¿no? ¿Cómo se está atacando estas? ¿Por qué? Porque ahora sí que no quería decir eso, pero es muy fácil llegar a la Ciudad de México y posicionarte con esta performatividad de lo queer purépecha, pero llegas al pueblo, te pones un rebozo y te exilian del pueblo, ¿no? Entonces, te corren, te acaban. Entonces, ¿hasta dónde realmente lo queer está siendo completamente político y para quién, ¿no? Muchas gracias. Creo que das un clavo en varias cosas. Uno, la cuestión de para quién es políticamente visible el hecho de identificarse como persona queer y para qué punto es visible el identificarse como una persona queer. Porque no es lo mismo ser, como decíamos, no es lo mismo ser una persona queer en San Francisco, en la Ciudad de México, que ser una persona queer en América Latina. Para eso creo que existe como tal la teoría mágica. La teoría mágica trata de hacer como englobar o como hacer una especie como de espejo, una replicación, una un, suerte de tropicalización de la teoría queer a realidades sudamericanas. De hecho, por ejemplo, me recordaste un poco de uno de los libros que consulté para la conformación de este seminario, que se llama, que es de Figari, que se llama Fagocitando lo queer en el Cono Sur. El libro está muy bueno, está chido, pero hay una de las lecturas que consulté que se llama Resentir lo queer en América Latina. Diálogos desde con el sur, y que habla mucho de esto. Empiezan a hacer autores, empezar a lidiar con esta pregunta de ¿qué tanto podemos replicar lo queer? En América Latina se enfoca mucho en la parte del Cono Sur. ¿Cómo podemos empezar a lidiar con esa cuestión de lo queer desde nuestras perspectivas? Porque no es lo mismo vivirse como una persona queer con esta perspectiva, pues ciertamente, pues, citadina, con esa perspectiva de la cuestión de pueblos originarios, que también es otra cosa, que es otra interseccionalidad que nos conoce, que está presente allí. Entonces, ¿cómo empezar a trabajar? Ahora, me llama muy poderosamente la atención el hecho de que sean personas que se autoconciban o que se autoperciban como personas queer, desde la perspectiva de pueblos originarios, porque, por ejemplo, diría como si hay una identificación, una apropiación más allá, digamos, de lo extranjero, de lo queer, de lo que está fuera de nuestro círculo territorial, y que no hay una apropiación
por ejemplo, de algunas otras identidades. Aquí me recordó, me rotea mucho en la mente de lo que son, de lo que sucede con las personas Fafafini, que hablábamos en la primera sesión de historia del LGBT, de las personas de Samoa, que tienen esa concepción de lo trans muy aplicado y muy entendido, ya casi como personas mushi en Samoa, con la respectiva distancia de lo que sucede en Samoa y lo que sucede en el Juchitán, que precisamente pues, ya estaba casi en el proceso de desaparición la población Fafafini. Entonces lo que hicieron fue rehabilitar, muchas de, con el movimiento LGBT de los años 70 y años 80, empezaron a retomarlo, empezaron a reapropiarse la palabra y es una comunidad que si bien también tiene, pues, se encuentra en estos márgenes como se encuentra la comunidad Moshi en Oaxaca, pues también está teniendo como esa nueva reapreciación. Y que inclusive llegó a tener como una cierta suerte de movimiento y que hasta nos tocó una parte de esas coletas, de esa coleta del movimiento, cuando las personas muchas fueron tomadas en revistas en estas revistas de moda, Vogue, como portadas de las revistas. Por eso es que todavía me suena como este choque de por qué siento lo propio de lo que preguntar lo propio de lo propio de lo que estamos acercando. Ahora, la perspectiva es tan cambiante, tan itinerante o tan evolucionable que, por ejemplo, lo que sucedía con el mismo, con el querido Norman, Norman, es una persona también de pueblo originario del Valle de Mezquital en Hidalgo, que pues encontró lo queer en la Universidad del Estado de Hidalgo y que se repropió y se identificó con lo queer, pero conforme lo fue entendiendo y lo fue empezando a diferenciar, empezó a crear su propia línea y su propia investigación de hacia dónde va lo latinoamericano en cuanto a teoría queer. Entonces, esta misma evolución se vuelve cambiante y se vuelve, pues, en lo que les decía, hemos creado los gaudís, pero no tenemos dónde los vamos a cimentar los gaudís en estas creaciones locas como la Sagrada Familia, de esos grandes edificios monstruosos, pero ¿dónde los vamos a plantar? ¿Dónde los vamos a cimentar? Pensar en la teoría queer, generalmente siempre lo relacionamos y siempre lo he mencionado desde otras secciones, pensarlo mucho en esa conceptualización de encaminar tu propia red y de encaminar también tu propia politización. ¿Qué si quieres y con qué si coincides y con qué no coincides? Por ejemplo, que si tanto te apropias de la marcha, por ejemplo, que sucedió el 28 de junio, y qué tanto no te coincides con esa marcha. ¿Qué tanto si coincides con el Love is Love y no coincides con nuestra prioridad es mantenerlos vivas? Es como estas concepciones. Sé que suena como un tanto así, como de, ay, ¿qué estás diciendo? Pero va teniendo su sentido y va teniendo sus caminos hacia dónde vamos a ir colocando y vamos a ir entendiendo la teoría. Es como la misma mente, con la misma alimentación humana, la misma alimentación sexual humana. Y por eso los ponía como ejemplo paradigmático la cuestión de la sexualidad humana, de la cuestión de las preferencias. Sientes preferencias que pensabas que ibas a ser heterosexual toda tu vida. Y hoy por hoy, yo les pregunto, ¿quién nos garantiza el hecho de que las personas van a ser heterosexuales toda su vida? O que van a ser homosexuales toda su vida. O que van a ser personas, por ejemplo, con mi caso, voy a ser pansexual toda mi vida. ¿Quién dice que mejor en algún momento mañana me decido, ay, no, voy a ser heterosexual? Que vamos tomando estos caminos y que vamos eligiendo nuestras propias percepciones de vida y que nos vamos a ir colocando desde donde nos estamos viviendo y entendiendo. Por ejemplo, tu perspectiva desde Michoacán, mi perspectiva como persona que vivo en Ciudad de México, pero no en el centro, sino en las periferias de la Ciudad de México, a pesar de que vivo muy cerca del centro de la Ciudad de México, pero que sin embargo, por las cuestiones geográficas, orográficas, hidrográficas, por todas esas concepciones, cuestiones pues no me permite entender como esa misma parte
centro de la Ciudad de México. Ah, lo que sucede con Iván, que también vive en otras perspectivas y que también tiene otras vivencias, ¿no? Por cierto, ¿qué tal les pareció la lectura de Juanga? Y miren que analizar a Juan Gabriel desde relaciones internas, primero desde ciencias sociales, luego desde una de las, me atrevo a decir que junto con ingeniería, una de las carreras o una de las, sí, una de las carreras más machistas del mundo son las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque quienes han tomado el poder y quienes han tenido las decisiones de los estados han sido hombres, hombres heterosexuales y cisgénero. Son pocas las mujeres que hasta ahora han tenido estas grandes posibilidades políticas en sus manos. Bueno, yo primero quiero felicitarte por estas sesiones. Es siempre un placer el escucharte, el aprender contigo, todo lo que todo el material y sobre todo las ganas de hacerlo y de aportar algo. Yo te quería preguntar, para ti, ¿dónde crees que como población, colectivo, comunidad, nos haga falta ver? ¿Qué crees que es lo más invisibilizado? Agradezco mucho tus palabras, sabes que te adoro, que te estimo mucho, muchas gracias. Ay, amigo, qué pregunta tan difícil. Creo que nos hace falta seguirnos viendo vivos, vivas, vives. Creo que hemos hablado de las cuestiones del amor y desamor, de si necesitamos una representación política, de si necesitamos leyes, de si necesitamos mil cosas. Pero creo que no hemos visto que necesitamos encontrarnos, que necesitamos seguirnos manteniendo vivos, porque si no, ¿quién va a contarnos esas historias? Cuando nosotros moramos, ¿quién va a seguir contando esas historias? ¿Quién ha contado las historias de las personas de esa generación que vivía el VIH? Muy pocas personas. Me atrevo a hablar no solamente de Luis González de Alba, de personas muy, muy selectas que, que han contado esas historias de personas que perdimos con esa generación. Entonces, yo creo que necesitamos, como decía Martín de Mauro precisamente, el hecho de sí necesitamos vernos un futuro, pero necesitamos entender nuestro pasado para glorificar nuestro presente y sobre todo saber si tendremos un esplendoroso futuro. Entonces, sin pasado en el presente. Creo que es pasado y sobre todo entendemos que necesitamos vivirnos, saber que existimos y a través de esa existencia unificarnos y seguir trabajando como en esa comunidad imaginada de Anderson. Sí, está bien, es cierto, la comunidad tiene mil problemas, mil defectos y tiene mil choques y cada rato nos vamos a agarrar de la greña porque es parte de la naturaleza humana, pero si estamos en esta concepción de la comunidad imaginada, podemos llegar a tener muchas cosas, mucha perspectiva también. Tengo otra dudita más técnica. Siempre se Sí, me van las palabras, no sé por qué. Cuando nos hacías mención del acrónimo, mencionabas identidad o visibilidad política. Es que se me va siempre y te juro que he tratado de aprendérmelo, pero se me va un poquito con el acrónimo LGBTTIQPA+. mira, la conceptualización que yo tengo de la comunidad LGBTQ+, es que es un acrónimo usado por las personas de la diversidad sexogenérica, usado a fin de visibilizar políticamente nuestra raíz compartida de exclusión y discriminación, lo cual no implica una homogénea de habitar o de comprender al mundo. Eso es lo que generalmente les digo, o esa es mi conceptualización de qué hablo cuando hablo de comunidad LGBTQ+. ¿Ok? Y pues eso sería todo el día de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias por estar presentes en esta sesión.